Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Y empezamos Turistas con Puñetas. ¿Con quién nos vas a sorprender hoy, José Juan Picos? Hola, y un saludo a todos los oyentes del Viajero Accidental. Pues como hoy el programa se mueve por la norteña Edimburgo, Turistas con Puñetas también se ha ido para allá. La verdad es que fue puñetero por los pelos el turista que traemos hoy, porque murió con el siglo de las puñetas y las torreras, en 1799. Se llamaba Alexander Jardine, era escocés, y se ganó la vida como artillero, espía y cónsul. Es uno de los turistas, y permitidme la publicidad, que aparecen en mi último libro, Brexit con Puñetas, ingleses por España en tiempos de María Castaña, disponible ya en Amazon. Jardine participó en la Guerra de los 7 Años, de 1756 a 1763, cuyos principales protagonistas fueron Gran Bretaña y Francia, con España del lado francés. Aunque se trata de un conflicto europeo donde participaron todas las potencias de la época, se originó en América del Norte y se extendió a todos los continentes. El propio Jardine luchó en Francia, pero también en el Caribe. Nuestro turista con puñetas acabó en la guarnición británica de Gibraltar en 1762. 30 años después, en 1791, fue nombrado cónsul en La Coruña, cargo que abandonó cuando España se alió en 1796 con el Directorio Revolucionario francés. 3 años después, en plena guerra anglo-española, una más del siglo, Alexander Jardine falleció en Portugal. Pero lo que nos interesa hoy es un periodo de 4 años entre su destino militar y el consular. La Secretaría de Estado británica le encomendó operaciones encubiertas en la península entre 1776 y 1779. Como tapadera lo acompañaba su esposa, Juana Jardine, que era de origen español. Él estaba al tanto de las quejas de los eruditos británicos sobre lo desconocido que resultaba nuestro país en el siglo XVIII. Otro escocés, el médico intelectual William Alexander, dijo de España que era una nación cercana en lo geográfico, pero lejana en el conocimiento. Estamos menos capacitados para dar cuenta del verdadero carácter de sus habitantes que de los hotentotes o de los indios de las riberas del Ganges, dijo. Sin embargo, Jardine pensaba que esa ignorancia se debía más a la falta de lectores que de escritores, porque quien indague un poco verá que se ha escrito mucho sobre el tema. Son palabras de Jardine. Y contribuyó él mismo a esa abundancia de guías viajeras al publicar en 1788 cartas desde Berbería, Francia, España y Portugal. Incluye Berbería, es decir, el norte de África, porque también realizó misiones diplomáticas cerca del sultán de Marruecos. Quizá por su comprensión del alma hispana, Jardine reconoció lo puñeteros que podían ser sus paisanos. Ingleses biliosos que critican todo lo que se halla fuera de sus fronteras y abominan de ello. Pero no nos confiemos, porque aún así los justifica. Los viajeros malhumorados y satíricos son los más entretenidos y útiles. Útiles para Gran Bretaña, decimos nosotros, no para España, pues Jardine veía a nuestro país como un inmenso laboratorio social. Países tan cargados de males invitan a la especulación política. Aquí podemos estudiar el mal gobierno y seguir toda la cadena de sus perniciosos efectos, se relamía el espía. ¿Y cuáles eran aquellos males? Como militar, Jardine era un hombre disciplinado y, como escocés, un protestante riguroso. El resultado, un individuo severo y recto, así que no duda en arremeter contra uno de los pecados capitales de nuestros antepasados, la insospechada lujuria. El vicio, en sus distintas formas, dice Jardine, campa a sus anchas, casi descarnado, sin verse frenado por los hábitos y matices que en otros países se desarrollan a la vez que él. La consecuencia es una forma cruda y escueta de materialismo placentero que conduce a unos grados de saciedad y depravación
con los que superan a sus más refinados vecinos, en clara alusión seguramente a los franceses e italianos. El escocés Jardine entiende que la lujuria sin freno es propia de naciones bárbaras e incivilizadas, y ellos consideraban así a España. Ellos, me refiero a nuestros turistas con puñetas. Algo de razón llevaba. En programas anteriores hemos hablado de la costumbre del cortejo, que no era otra cosa que el adulterio socialmente consentido y muy extendido, y con él las enfermedades venéreas, los celos y los navajazos. A eso se refiere Jardine. ¿Y a quién culpaba más? ¿A los sátiros o a las ninfas? Los turistas con puñetas británicos solían responsabilizar a las mujeres del pecaminoso ambiente peninsular. Jardine consideraba a las españolas las más alegres, animadas y agradables de Europa, quizá como alivio de la represión doméstica en la que vivían. Por eso mismo, dice el militar, su entrega erótica es total e inquebrantable, y más si la espolea la intriga. La seducción, vista así, era un escape para sus vidas tediosas y condenadas a un matrimonio arreglado. También las culpaba del abandono rural, porque quieren vivir en las ciudades donde se aburren menos, y el oficial y espía remarcha. El baile, la indolencia, la intriga amorosa y la venganza son sus mayores aficiones. Alexander Jardine entiende que la superstición y la relajación de las costumbres van unidas. Las naciones más supersticiosas son, a mi juicio, las más perversas y relajadas, y podría medirse la extensión del vicio por el ardor aparente de su devoción. Es decir, para el riguroso y racional escocés, la Iglesia era tan culpable como las mujeres porque perpetuaba la ignorancia y la superstición y empujaba a todos a la lujuria. Tan apegado estaba el clero a sus privilegios que disculpaba que las españolas pecasen contra el 6º y contra el 9º mandamiento. Si alguno de nuestros turistas con puñetas conoció el reino de Galicia, ese fue el cónsul Jardine, destinado en La Coruña. Estima que cada verano unos 50.000 gallegos iban a segar el trigo a Castilla en condiciones penosas y eran tratados con desprecio. Según el oficial Jardine, algunos vuelven con dinero y lo que no va a la iglesia lo esconden bajo tierra. Y no hay quien se lo haga gastar, ni siquiera con la garantía de mejorar sus fincas y aumentar así los ingresos. Continúa diciendo el militar inglés, estas y otras formas de monstruosa avaricia indican con claridad que están oprimidos desde hace largo tiempo. Decíamos inglés, pero en realidad recordemos que es escocés. Jardine entiende que la miseria, sobre todo la moral, afecta al país entero, con excepción de las provincias vascas. Dice que una eterna demora, abulia e indiferencia hermanadas en la corrupción parecen extenderse a toda clase y tipo de negocios en España. Se diría que la nación entera se ha contagiado, y más que nadie, la justicia y el gobierno. En contra de la buena imagen de Carlos III, el escocés Jardine es uno de sus críticos más duros. Hablamos del mejor pueblo posible bajo el peor tipo de gobierno de todos los de Europa. Las cualidades morales de los españoles son ingredientes de la máxima calidad, desaprovechados y malbaratados por los poderes ejecutivo y legislativo más defectuosos que puedan concebirse, sin llegar al despotismo asiático. Y si la Iglesia mantenía a los pobres en la ignorancia, la nobleza se mantenía inculta a sí misma con la complicidad del rey, y estas son palabras del propio militar. España mejoraría muchísimo si el rey obligara a sus caballeros a viajar más. Como hombre que procuraba ser justo desde el ejercicio de la razón, Jardine no disculpa a quien considera víctimas del poder absoluto, el pueblo. Por eso afirma que resulta difícil abrir los ojos a quienes han resuelto mantenerlos cerrados. Sin embargo, su experiencia como espía y cónsul lo convirtió en un reputado hispanista que hizo un esfuerzo por comprender el alma española y su embrujo. Muchos extranjeros, dice, sienten un afecto inexplicable por España, a la que se desea volver como si fuera la tierra natal, dando de esta suerte preferencia a la pobreza y desolación de este país por encima de la riqueza y saber de naciones más refinadas. Y añade, a menudo se verá uno sorprendido por esa extraña combinación de buen y mal gusto, de cosas excelentes y despreciables, de refinamiento entremezclado con miseria y pobreza. Vamos, que tenemos un poco de todo, y es bien sabido que en la variedad está el gusto.
A mí lo que me ha gustado realmente es lo de que el rey debía obligar a sus caballeros a viajar más. Nosotros animamos a todos nuestros oyentes a viajar y a contarlo luego. A veces parece que habría que animar a algunos de nuestros políticos a viajar también y a ver el mundo, aunque otros, la verdad es que yo creo que están viajando de más últimamente. José Juan, el Brexit con puñetas ya lleva unos días disponible en Amazon. Recuérdales a nuestros radioviajeros qué pueden encontrar en este libro. Pues el subtítulo lo dice, ingleses por España en tiempos de Maricastaña, es decir, viajeros del siglo XVIII y sus opiniones, como por ejemplo las de Jardín, que están incluidas y ampliadas en el libro, y se titula Brexit con puñetas, una porque el desdén y el desprecio que los ingleses se sienten o han manifestado en el referéndum del Brexit ya estaba presente en ellos en el siglo XVIII. Ellos miraban con desdén al continente, y con puñetas porque son las puñetas de las bocamangas de la vestimenta del siglo XVIII, y porque en puñetas mojaban sus plumas, ¿no?, para escribir, porque desde luego las críticas en algunos casos son ajustadas, pero en otros son realmente hiperbólicas, ¿no?, y exageradas. La verdad es que no sabía poco esto que nos cuentas, así que ya anunciamos a nuestros oyentes que te emplazamos para una entrevista en un programa en breve. Estoy a vuestra disposición cuando queráis. Pues en 7 días volvemos a hablar, José Juan. Hasta luego. Adiós.